En el pasillo silencioso del crematorio, el único sonido era el roce agudo de unas ruedas metálicas sobre el suelo pulido. Vicente empujaba el carro con la rutina incrustada en los huesos, con los ojos acostumbrados a rostros que ya no buscaban aire. Aquella tarde, la luz fluorescente parpadeaba como si alguien dudara en encenderla por completo, y en el cuarto, el olor mezclado de cera, café viejo y formaldehído pegaba en la garganta. Vicente, el encargado que llevaba 10 años en aquel lugar, notó algo distinto en el ataúd sencillo que había llegado sin avisos ni coronas. Dentro, entre el vestido amarillo apagado y la ropa que olía a almacén, había una doblez que no debería estar allí. Con la mano que aún olía a jabón industrial y papel, deslizó la tela y encontró un ticket doblado, arrugado, con tinta negra corrida en el borde. Lo abrió y leyó 3 palabras que cortaron la respiración en la habitación. No me incineren. La frase era pequeña y temblorosa, como si la hubiera escrito alguien que no confiaba ni en la propia mano. ¿Qué haría él a continuación? Era una pregunta que pendía en el aire más que cualquier olor. Nadie esperaba que el hombre que trabajaba tras cortinas y puertas tomara la decisión que tomó aquella tarde. Quédese hasta el final, porque lo que está por escuchar cambiará la manera en que mira actos de compasión y de culpa. En la penumbra, el eco de las ruedas pareció hacerse más lento, y Vicente sintió el pulso de su propia garganta como si aquello también fuera un cuerpo pidiendo auxilio. Nadie merecía un final así, y la verdad contenida en ese ticket estaba a punto de estallar contra la rutina. La rutina de Vicente era de una precisión casi militar. Llegaba a las 6 de la tarde, comprobaba registros, limpiaba superficies, ajustaba la temperatura de la cámara, conversaba con el oficinista Jorge para anotar las entradas y salidas y atendía al público que llegaba con ojos húmedos y palabras enredadas. El protocolo dictaba que todo lo que entrara debía seguir una cadena de custodia. Identificación, sello, autorización de incineración, firma del familiar responsable, comprobante de pago. Esa tarde, el ataúd había llegado con una nota sin firmar, un embalaje rápido y un sello que parecía haber sido colocado con prisas. Vicente abrió el registro y encontró una ficha incompleta, un número de expediente sin datos de contacto. Su entrenamiento le sugería seguir el trámite, pero la frase en papel arañaba su conciencia. Llamó a la oficina donde trabajaba Ana, la recepcionista, que siempre respondía con voz templada. Ana le dijo que no había familiares registrados y que el caso venía de la morgue municipal, remitido por una urgencia. Vicente intentó contactar a la coordinación y marcó al supervisor a Luisa, que tardó en responder. Cuando por fin contestó, Luisa le dijo que siguiera el protocolo y que no abriera el ataúd si no había autorización escrita, que la ley era clara y que cualquier irregularidad debía quedar registrada. Vicente miró el ticket otra vez. La tinta tenía manchas que sugerían lágrimas o una prisa extrema. Llamó a la morgue y habló con el técnico Carlos, que reconoció el número de expediente y explicó que el cuerpo había sido trasladado después de un hallazgo en la calle, sin familiares a la vista, y que la decisión administrativa era incineración por lote. La voz de Carlos sonaba distante, como si la burocracia pesada amortiguara cualquier urgencia humana. Vicente sintió una punzada, una contradicción entre la norma y algo que no podía nombrar. Consultó las cámaras del pasillo y comprobó que no había visitas o testigos, y entonces la duda se convirtió en un peso que le exigía una respuesta. Cuando se decidió abrir el ataúd, la lámpara sobre la mesa zumbó y su luz blanca perfumó el espacio con un olor a desinfección seca. Al levantar la tapa, la tela crujió, el metal del interior brilló y por un segundo el mundo se redujo al detalle más pequeño. Un par de pestañas hundidas, los labios que parecían haber perdido su color, el calor que parecía haberse ido de la piel. Vicente acercó su mano por inercia y sintió apenas un temblor que no era de su propio pulso. Su vista se clavó en la clavícula, buscó una respiración ausente y, como en una película barata, encontró un soplo, una sombra de vida que no encajaba con la definición de muerte que venía en los papeles. El aire en la habitación se volvió espeso, más denso que la formaldehído,
ruido. Vicente llamó a voz alta a Ana y a Jorge, que corrieron con las linternas y la incredulidad pintada en los rostros. Se produjo un pánico contenido, el sonido de relojes que giraban demasiado rápido. Gritaron por teléfono, marcaron el número de emergencias y escucharon que la línea no respondía por la saturación en servicios. Vicente, que había visto funerales, llantos y resignaciones, no había visto nunca algo que se pareciera a un milagro equivocado. En medio del desconcierto, apareció un joven con la ropa manchada de barro y un cansancio que gritaba. Se presentó como Diego, se describió como hijo que había encontrado el cuerpo en la calle y que no quería que lo incineraran porque su madre había pedido en vida un entierro. Diego suplicó, la voz con un hilo de desesperación. «No llamen a nadie, por favor. Por favor. Ella me pidió algo antes de irse». Vicente sintió la tensión entre la ley y la súplica humana. Tenía que decidir rápido y la decisión lo convertiría en cómplice o en funcionario cumplidor. La llegada de Diego añadió un conflicto moral que terminó por definir la siguiente acción. Hubo un refugio improvisado en la parte trasera del crematorio, una pequeña sala con ventanas altas que dejaban entrar el ruido de la ciudad en forma de tráfico y conversaciones lejanas. Vicente y Diego llevaron el ataúd allí con movimientos medidos, como si el lugar fuera un santuario temporal. Dentro, la mujer que respiraba con dificultad abrió los ojos un par de veces y murmuró palabras entrecortadas. Se llamaba Lucía, dijo su nombre con una voz que parecía arrastrar años de polvo. Tenía 80 años y piel que contaba rutas de sol, manos como mapas. Su mirada buscó el rostro de Diego y se aferró a su mano como a una barca. Vicente la observó y en su pecho algo pequeño se replegó como si estuviera viendo una injusticia que había ocurrido muchas veces antes. La decisión de no avisar a las autoridades fue tomada en segundos y ejecutada con la solemnidad de un juramento secreto. Forjaron un recibo de incineración con números falsos, reorganizaron la documentación y produjeron unas cenizas que más tarde fingirían ser de Lucía. Vicente utilizó su conocimiento técnico para mezclar restos de madera, cenizas de otros envases y un poco de sedimento que recogió en el horno de prueba. Preparó un pequeño sobre con polvo grisáceo que sellaron con la etiqueta que llevaba el expediente y que entregaron en la morgue como cumplimiento. Ese acto técnico tenía su propia descripción: manipular las temperaturas para quemar material vegetal y simular heterogeneidad de partículas, registrar tiempos en la hoja de control y certificar con la firma del operador que el procedimiento se había completado. La mentira fue metódica y precisa, tan compleja que parecía un acto de dignidad. Entre conversaciones largas y desgastadas, entre llantos silenciosos de Diego y miradas de incredulidad de Vicente, Lucía prometió a los dos que si la cuidaban, le devolvería con historias, pan caliente y memoria de vecindarios. La escena en la que consintieron esconderla fue larga y cargada de promesas. Diego, cuyo pasado hablaba de noches sin hogar y trabajos esporádicos, juró protegerla con una intensidad que parecía pura. Vicente, con la imparcialidad rota, aceptó aquello como si la compasión fuera una obligación nueva que había descubierto por accidente. En la habitación improvisada, los tres conversaron como si cada palabra tuviera la delicadeza de una medicina. Lucía, con respiraciones cortas, contó fragmentos de su vida que contenían amor y abandono. Explicó que había trabajado durante décadas en una pequeña lavandería del barrio, que se llamaba Rosa, y que conocía las calles por el olor a pan y a aceite de las mañanas. Dijo que se casó joven con un hombre que le enseñó a cultivar tomates en macetas y que lo perdió en una tormenta de silencio. Habló de sus hijos que crecieron y se volvieron extraños, de facturas sin pagar, de abandonos que se convirtieron en rutina. El diálogo entre los tres fue extenso, con intercambios de preguntas y respuestas que se prolongaron hasta que la noche cerró su papel. Diego preguntó por el sentimiento de tener hijos que no vuelven. Lucía respondió que el abandono era una piedra que a veces se corta con más piedras. Vicente pidió permiso para lavarla, para tocar, para nombrarla. Lucía sonrió y se dejó cuidar por manos que olían a jabón y a café. Los gestos pequeños, como pasar un paño húmedo por la frente, cambiar la frazada por una más limpia, traer una taza de té con olor a limón, fueron escenas de reparación lenta.
En la conversación hablaron también del ticket encontrado en el ataúd, de cómo alguien había escrito ese pedido con manos que dudaban. Lucía explicó que años atrás había firmado un documento donde pedía incineración por no querer dejar problemas a nadie, pero que sus hijos habían cambiado el plan sin avisar, y que ella temía ser tratada con prisa. En la intimidad de aquellos meses, Lucía se convirtió en el eje de una pequeña familia improvisada. Diego aprendió a cocinar platos que ella recordaba, a planchar del modo que ella insistía y a escuchar historias que reconstruían vecindarios. Vicente pasó horas organizando pequeñas reparaciones en la casa que los tres compartían. Su conocimiento técnico se transformó en cuidado doméstico, en poner cerrojos, en arreglar la calefacción, en cambiar una lámpara que ella decía que le recordaba la cocina de su madre. El proceso administrativo que más adelante sería necesario para formalizar la adopción de la anciana por parte de Diego tuvo su parte técnica, un procedimiento de registro civil, solicitud de tutela temporal y trámite en el juzgado de familia que requiere certificados médicos, comprobantes de ingresos y una evaluación social. En breve, el proceso legal consistió en presentar la documentación que acreditara la situación de abandono, solicitar la guarda provisional ante un juzgado competente y acompañar el expediente con un informe social que demostrara capacidad de cuidado. Esto implicó visitas de la trabajadora social Paula, la recolección de referencias, la firma de declaraciones en la oficina del registro y la comparecencia ante una autoridad con competencia en la materia. El documento técnico fue breve y claro. Se trató de asegurar que nadie quedara sin apoyo, que la voluntad de Lucía fuera respetada y que Diego, con la ayuda de Vicente y de vecinos como Marta y Carlos, pudiera demostrar condiciones estables para acogerla. La descripción técnica ocupa su lugar aquí, porque aquel acto de protección pasó también por papeles y sellos que son la lengua de la sociedad. La backstory de Lucía merece detenerse con detalle porque explica por qué su súplica causó tanto impacto. Nacida en un barrio obrero, hija de costureras, Lucía aprendió desde niña que las manos podían decir más que las palabras. Su infancia fue marcada por un leve olor a azúcar quemada de la fábrica donde trabajó su madre y por noches de radio que hablaban de futuros que no llegaron. En la juventud conoció a Domingo, un hombre que tenía la voz profunda y la costumbre de llevar flores en el bolsillo. Se casaron y fundaron un hogar que estuvo lleno de macetas y voces de vecinos, pero con el tiempo la relación se fue adelgazando por razones que nunca llegaron a nombrarse del todo. Los hijos llegaron y se fueron como quien sale a comprar pan. Y no vuelve. Uno de los hijos, Raúl, se fue a la ciudad y se volvió distante. Luego, volvió con un cargo público que parecía distanciarlo todavía más, y con él vino la ambulancia fría de decisiones que priorizaban el trámite por encima de la ternura. Lucy trabajó durante décadas en la lavandería de la esquina, donde conoció a Ana la vecina, a Jorge el panadero y a Marta la costurera. Los años dejaron marcas en las manos, en los ojos y en el silencio que se instaló a la hora de la merienda cuando la familia no se presentaba. Los últimos 10 años antes del incidente estuvieron llenos de llamadas perdidas y de cuentas que subían. Lucía pasó por hospitales breves y por permisos temporales de sosiego. Sus deseos al final de la vida fueron simples: no ser una carga, ser recordada por su risa y por su pan casero. Escritura de su testamento y decisiones sobre la incineración fueron una mezcla de pragmatismo y miedo. Esta historia personal de Lucía suma cerca de 900 caracteres de memoria condensada que justifican la reacción de quienes la encontraron en la calle como si fuera un objeto descartado. Su pasado explica por qué su pedido en el ticket parecía el último gesto de una persona que quería mantener control sobre su final. Mientras esa relación nueva se consolidaba, se tejió una red de personajes secundarios que dieron color y conflicto a la vida de Lucía. Ana, la recepcionista del crematorio, Luisa, supervisora, Jorge, el panadero, Paula, la trabajadora social, Carlos, el técnico de la morgue, Marta, la costurera, y Raúl y Carolina, 2 hijos que aparecerían más adelante con otros rostros. Cada uno tenía sus acciones y reacciones. Ana fue quien facilitó papeles por empatía. Luisa amenazó con denuncia administrativa si los protocolos no se respetaban. Jorge aportó pan casero y consuelos. Paula realizó la evaluación social que permitió iniciar la tutela.
Carlos cruzó miradas que después se convertirían en pruebas. Marta cosió prendas y dejó fotos de la juventud de Lucía en la casa. Estos personajes secundarios aparecen en conversaciones, en llamadas telefónicas, en gestos de vecindad que hacen la historia más amplia. Sus nombres surgen en momentos de decisión, y cada uno aporta una pieza al rompecabezas emocional. La convivencia trajo momentos de ternura y tensión. Lucía recuperó historias que parecían enterradas, contó sobre la vez que vendió flores en la estación, sobre una foto vieja donde ella sonreía con dientes flojos, y Diego aprendió a llevarla al parque donde las palomas se comían las migas de pan que ella extendía. Hubo días en que los pagos se volvieron problema, y noches en las que la fragilidad de la anciana tuvo que ser atendida con urgencia. Llegó también la conspiración de los hijos. Raúl, con el ego en alto y la ambición sin pudor, y Carolina, con una mezcla de indiferencia y cálculo, tramaron un plan que tenía como objetivo reclamar la herencia. Creyeron que la anciana estaba muerta. Y que con su muerte podrían acelerar papeles, cobrar seguros y adjudicarse un apartamento que consideraban un botín. Su motivación era económica, fría, basada en facturas y oportunidades. Planeaban simular una serie de eventos que llevaran a una incineración rápida y sin preguntas. Para lograrlo, obtuvieron sustancias que suplían negligencia médica por aparente naturalidad, y maniobraron para que el traslado del cuerpo fuera acelerado. La logística incluyó llamadas en horarios clave, palos a terceros y una red de mentiras que, en la superficie, parecían inofensivas. Este tejido de traición se desarrolló con la misma banalidad que se observa en crímenes por ganancia. Conversaciones medidas, correos electrónicos que hablaron de cifras y encuentros en cafés donde el lenguaje emocional fue sustituido por cálculos fríos. El momento de tensión máxima en el hospital fue de una violencia silenciosa. Cuando por error el plan de los hijos pareció funcionar y Lucía cayó en una cama de hospital por una intoxicación provocada, la escena en la sala fue corta y devastadora. Los médicos, con su vocabulario técnico y sus manos frías, hablaron de paro cardíaco aparente, de tasas de morbilidad y de la necesidad de documentar todo. Los monitores pitaban un ritmo que parecía obedecer a una maquinaria inclemente. La escena, de 500 a 600 caracteres en su intensidad, mostró a Diego sosteniendo la mano de Lucía, mientras una doctora llamada Marta explicaba procedimientos como si dictara una receta. Las palabras circulaban con precisión clínica, monitorización continua, análisis de electrolitos, muestras para toxicológico, tiempo de respuesta. El plan de los hijos había conseguido, por un momento, lo que buscaban, la supuesta muerte que iba a legitimar la incineración. Pero la historia no terminó ahí porque la vida, a veces, se enreda entre papeles y corazones. En paralelo, un subplot más profundo emergió para dar capas al antagonista principal. Carolina, la hija que parecía distante, no solo era fría por ambición, sino que traía una historia de heridas no tratadas. De joven, ella había intentado estudiar en la universidad, pero la necesidad económica la forzó a tomar empleos que la hicieron sentir resentida con aquellos que no la apoyaron. Su sensación de agravio fue alimentada por una serie de decisiones familiares que la etiquetaron como la responsable de fracasos ajenos. Este subplot explora sus años de privaciones, su relación con su propia madre, los pequeños robos que cometió en su juventud y un accidente de tránsito que la dejó con deudas. En 2 caracteres se despliega su trayectoria, la falta de oportunidades, su trabajo en una empresa donde privatizó recursos, la forma en que aprendió a manipular papeles y su encuentro con un abogado que le sugirió caminos para obtener la herencia. Este pasado no justifica su acción, pero explica el motor que le impulsó a la traición y cómo la ambición puede enraizarse en un jardín de injusticias. Entre llamadas a un contactador que consiguió sustancias y conversaciones con su hermano Raúl sobre cómo acelerar trámites, Carolina demostró que la traición puede surgir de una mezcla de necesidad y resentimiento. Mientras tanto, Vicente y Diego trabajaron en una estrategia para recabar pruebas. Decidieron instalar una pequeña cámara oculta en la sala comunitaria donde los hijos solían pasar a firmar documentos. La técnica de la cámara fue sencilla pero precisa. Una lente pequeña incrustada en lo que parecía un detector de humo falso, con almacenamiento automático en una nube encriptada y el registro de las horas de acceso. Las grabaciones demostraron conversaciones en las que Raúl y Carolina hablaban de acelerar la incineración, de cómo manipular visitas y de cómo convencer a personal con sobornos pequeños.
Paula, la trabajadora social, ayudó a recopilar antecedentes y testimonios. Luisa, la supervisora del crematorio, que al principio había amenazado con sanciones, se mostró sorprendida ante la evidencia y colaboró para exponer la trama. La instalación de pruebas y la posterior revisión de audios fue un momento de tensión que culminó en la confrontación pública. El enfrentamiento ocurrió en una reunión en la sala del registro civil, donde los hijos pretendían cerrar trámites y donde Vicente, Diego y Paula, apoyados por un fiscal llamado Jorge, presentaron las pruebas. La sala olía a papel, a café recalentado y a la tensión de cuerpos que esperan ver su destino en una pantalla. Las cámaras reproducían voces grabadas que no dejaban margen a interpretación. Los hijos, confrontados, intentaron negar, pero las imágenes y las conversaciones los atraparon. Se produjo un diálogo de confesión extendida donde cada respuesta llevaba a otra, en un intercambio de 10 a 12 frases que desnudaron la estrategia completa. Carolina habló con voz quebrada, Raúl intentó justificarlo con derivaciones legales y el abogado que los había asesorado cayó cuando la evidencia mostró pagos. La exposición pública no fue solo legal, fue moral. Vicente, que había actuado fuera del molde, habló con la serenidad de quien sabe que la verdad estaba sobre la mesa, y que la compasión que lo movió no era crimen sino humanidad. Lucía, con voz débil pero clara, pronunció un discurso que nadie esperaba. Habló de abandono, de cómo la indiferencia duele más que la agresión, y de cómo el amor puede aparecer en manos inesperadas. Su discurso fue una mezcla de recuerdos y preguntas que dejaron a la audiencia sin aliento. La reacción en el público fue inmediata. Vecinos como Marta y Carlos se acercaron para declarar que Lucía les había hablado de noches de soledad, que nunca había pedido lujos sino compañía. La fiscalía actuó con rapidez para dictar medidas cautelares, y los hijos enfrentaron cargos por tentativa de falsificación de documento, por negligencia y por manipulación de procesos. El juicio fue una mezcla de papeles, testimonios y grabaciones que una a una tejieron el caso contra los acusados. La audiencia mostró que la ley puede corregir injusticias, pero que las heridas quedan. En la sala de juicio, los jueces describieron técnicamente la cadena de custodia, el valor probatorio de grabaciones clandestinas y la necesidad de no vulnerar derechos, en una síntesis técnica de 300 caracteres que explicaron el uso de pruebas digitales, su autenticación y el procedimiento para su admisión como prueba en sede judicial. El epílogo se desplegó en 3 momentos temporales con detalles concretos sobre el legado de Lucía y el destino de quienes la rodearon. Un mes después del juicio, la comunidad se organizó para celebrar una pequeña ceremonia en la plaza donde Lucía acostumbraba sentarse. La plaza olía a pan y a flores que vecinos como Ana trajeron. Diego había abierto una cuenta de ahorro para emergencias y Vicente se había ofrecido a trabajar menos horas por las noches para acompañar a Lucía. Las cifras no eran grandes, pero el impacto emocional era claro. La gente donó ropa, comida y calidez. 3 meses después, la tutela se convirtió en una guarda formalizada por el juzgado de familia, gracias a la intervención de Paula y al informe social que mostraba un hogar estable con referencias de Jorge y de Marta. La decisión administrativa permitió que Lucía tuviera acceso a atención médica regular y a una pensión asistida. Se pudieron observar cambios concretos, disminución de visitas al hospital, mejor alimentación y la reintegración social de Lucía en actividades comunitarias. Se notó también una transformación en Diego, que comenzó a estudiar por las noches para obtener certificados de técnico sanitario, y en Vicente, que lanzó una pequeña iniciativa para ayudar a personas mayores en riesgo. 6 meses después, la comunidad inauguró un mural con la imagen de Lucía rodeada de manos que la cuidaron, y la Fiscalía divulgó estadísticas cualitativas mostrando que casos de abandono reportados en el barrio habían disminuido en un 20% desde que la historia se hizo pública. Los hijos, por su parte, enfrentaron sanciones legales y una condena moral que les dejó menos que cualquier herencia material. El legado de Lucía fue, sobre todo, un recordatorio de que la dignidad puede ser restaurada por actos pequeños y persistentes y que la justicia, aunque lenta, puede reparar lo esencial.
En la conclusión, la historia dejó una enseñanza evidente. La elección de la humanidad suele chocar con la rigidez de las normas, pero a veces esa elección se convierte en el único puente posible entre la ley y el corazón. La frase con la que arrancó todo, "no me incineren", resonó como un leitmotiv que mostró que las solicitudes más humildes pueden desencadenar decisiones enormes. Hoy, la casa donde vivieron Lucía, Diego y Vicente es un punto de encuentro para vecinos que cuentan historias de segundas oportunidades, y la palabra adopción se transformó en sinónimo de cuidado en ese barrio. Si esta historia tocó su corazón, comparta en los comentarios qué haría usted si estuviera frente a una decisión similar, y si cree que la ley debe ser siempre aplicada o que hay momentos donde la compasión debe prevalecer. Porque al final, la familia es lo que nos sostiene cuando los registros se cierran, y la dignidad de una vida no se mide en papeles, sino en manos que elegimos ofrecer.